Bienvenidos una vez más a mi canal, donde las historias más extrañas y los casos más inusuales cobran vida. Hoy prepárense para algo que desafiará todas sus expectativas, porque la historia que les traigo es, bueno, absolutamente demencial. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que me encontré husmeando en los archivos policiales. Ya saben cómo soy yo, siempre buscando algo jugoso, y créanme, esta es una joya. Involucra a una mujer llamada Demet, una comisaría, una acusación bastante peculiar, y un perro. Pero no cualquier perro. Un perro que, según Demet, es el culpable de algo realmente inesperado. Sí, lo han oído bien. El título ya les habrá dado una pista, pero la verdad es que la historia es mucho más extraña de lo que imaginan. Vamos a desentrañar este embrollo, vamos a analizar las declaraciones, y vamos a intentar entender qué demonios estaba pasando por la cabeza de Demet cuando entró en esa comisaría. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio canino, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gustan las historias raras, los casos criminales peculiares y el humor negro, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis investigaciones. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, apaguemos las luces, acomódense en sus sillones y prepárense para escuchar la increíble historia de Demet, la comisaría y la inesperada acusación contra el perro. Todo comenzó un martes por la mañana, un día aparentemente normal en la tranquila ciudad de, bueno, la ciudad no es relevante, créanme. Podría ser cualquier pueblo fantasma olvidado en el mapa, o una urbe bulliciosa con secretos enterrados bajo el asfalto. Lo importante es que en ese día, en ese preciso momento, el universo decidió que Demet iba a tener una mañana para el recuerdo. Demet, una mujer de unos 40 y tantos años, con un peinado que claramente había visto días mejores, imaginemos algo entre un nido de avispas y la melena despeinada de un rockero trasnochado, y una mirada de furia contenida que amenazaba con estallar como una olla a presión, entró a la comisaría local. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Gente entra a las comisarías todos los días. Ya sea para denunciar un robo, pedir ayuda para encontrar un gato perdido, o simplemente buscar un lugar cálido para sentarse y reflexionar sobre la vida. Pero lo que pasó a continuación es lo que convirtió este día en algo memorable, algo que los anales de la comisaría recordarían con una mezcla de confusión y ligera hilaridad. Se dirigió directamente al mostrador de recepción, donde un joven oficial, recién salido de la academia, la recibió con una sonrisa nerviosa que intentaba ocultar el pánico que sentía ante la mirada penetrante de Demet. Imaginemos al oficial Pablo para darle un nombre y evitar la ambigüedad constante, un chico con la cara limpia, el uniforme impecable y la firme convicción de que iba a salvar el mundo, un caso a la vez. Esa convicción estaba a punto de ser puesta a prueba. «Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó Pablo con una voz que sonaba un poco más aguda de lo que le gustaría admitir. Demet, sin siquiera dignarse a responder al saludo del oficial, soltó con una voz cargada de indignación y un ligero temblor que denotaba el esfuerzo por mantener la compostura: «Vengo a denunciar a un perro». La frase resonó en la sala, silenciosa a excepción del zumbido de las luces fluorescentes, como un trueno en un día soleado. El joven oficial Pablo, cuyo nombre era probablemente algo como Pablo o Miguel, digamos que es Pablo para simplificar las cosas, parpadeó confundido, como si estuviera intentando procesar una frase en un idioma alienígena. «¿A un perro? ¿Te asegura de que está en la comisaría correcta? Quizás quiera contactar al control animal», sugirió, intentando mantener la calma y redirigir a la furiosa mujer hacia el departamento correcto. Ya había tenido experiencias con personas confundidas, pero esta era una nueva. Demet resopló un sonido que denotaba una mezcla de impaciencia y desprecio. «No, oficial. Estoy segura de que estoy en el lugar correcto. Este es un asunto que requiere la intervención de la policía. No se trata de un simple perro callejero ladrando a la luna, se trata de un delito, un atentado contra mi persona y mi reputación». La intensidad en su voz dejó claro que no estaba bromeando. Pablo o Miguel o como sea que se llamara, definitivamente Pablo, suspiró internamente. Ya se imaginaba el papeleo, las explicaciones a sus superiores, la mirada de incredulidad de sus compañeros. «Muy bien, señora. Dígame, ¿qué hizo el perro?», preguntó, resignado a escuchar la historia más extraña de su carrera. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente peculiar.
Abran sus mentes, preparen sus sentidos, porque lo que van a escuchar es digno de un guión de película surrealista. Demet procedió a explicar. Con todo lujo de detalles, algunos quizás innecesarios, como la textura de la mantequilla que había utilizado para el plato o la inclinación de la cabeza de Napoleón al cometer su fechoría, que su perro, un Golden Retriever llamado Napoleón, sí, Napoleón, como el emperador francés, una ironía que no pasó desapercibida para Pablo, era el culpable de un delito atroz, le había robado su dignidad. No un simple robo de un objeto material, sino un robo mucho más profundo, un ataque a su honor, a su autoestima, a su posición social. Sí, lo sé. Suena raro. Suena a delirio, a una alucinación provocada por el estrés. Pero escuchen, que se pone aún más extraño. Porque la forma en que Napoleón había perpetrado este robo era digna de un maestro del crimen. Según Demet, Napoleón no solo le había robado su dignidad, sino que lo había hecho de la manera más humillante posible, frente a sus amigos más cercanos, dejando una cicatriz imborrable en su reputación. Todo ocurrió la noche anterior, durante una cena cuidadosamente planeada que había estado organizando durante semanas. Demet había estado cocinando durante horas, preparando un plato exquisito bueno, no importa el plato en sí, aunque, para ser precisos, era un coq au vin con champiñones silvestres y una salsa de vino tinto de Borgoña, lo importante es que era sofisticado, requería mucha preparación, y representaba una muestra de sus habilidades culinarias. Había cuidado cada detalle, desde la presentación con ramitas de perejil fresco hasta el maridaje con un Chateau Margaux del 82, una botella que había estado guardando para una ocasión especial. Sus amigos llegaron, elegantes y expectantes, preparados para una velada de alta cocina y conversación estimulante. La cena transcurría con normalidad, risas, conversaciones interesantes sobre arte, política y los últimos chismes de la alta sociedad. Todo perfecto. Hasta que Napoleón entró en escena. Como un general en el campo de batalla, Napoleón esperó el momento oportuno para lanzar su ataque. Al parecer, durante la cena, Napoleón, que normalmente era un perro tranquilo y bien educado, conocido por su docilidad y su amor por las caricias detrás de las orejas, se transformó en una bestia hambrienta y descontrolada, poseída por una fuerza demoníaca. Primero comenzó a gemir y a babear cerca de la mesa, ignorando las repetidas órdenes de Demet de que se calmara. Sus gemidos, al principio sutiles, se convirtieron en lamentos lastimeros, acompañados de una mirada suplicante que habría ablandado el corazón de la persona más insensible. Demet, intentando mantener la compostura frente a sus invitados, le lanzó miradas fulminantes a Napoleón, pero el perro, impasible, continuó con su estrategia. Luego, cuando Demet, confiada en que la situación estaba bajo control, se levantó para servir más vino, Napoleón aprovechó la oportunidad para robarle un trozo del plato principal directamente del plato de uno de sus invitados. No un trozo pequeño, no una porción discreta. No, Napoleón fue a por el pedazo más jugoso, el muslo de pollo bañado en la salsa de vino tinto, la joya de la corona del coq au vin. Pero no fue solo el robo en sí lo que indignó a Demet. Fue la forma en que lo hizo Napoleón, la audacia, la precisión, la falta de remordimiento. Según ella, el perro se había lanzado sobre la mesa con una agilidad sorprendente, desafiando las leyes de la física, había agarrado el trozo de comida con sus mandíbulas como un depredador experto y luego, para colmo de males, había corrido alrededor de la sala con el trozo en la boca, esquivando los intentos de los invitados por recuperarlo, como si estuviera jugando al rugby. Demet estaba mortificada. Sus amigos, aunque intentaron disimularlo con sonrisas forzadas y comentarios condescendientes como «qué perro tan travieso», no pudieron evitar reírse de la situación, de la escena ridícula que se había desplegado ante sus ojos. Ella, que se había esforzado tanto por impresionarles con sus habilidades culinarias, que había invertido tiempo y dinero en crear una experiencia gastronómica inolvidable, se había visto reducida a una figura ridícula, persiguiendo a su perro ladrón por toda la sala, con la cara roja de vergüenza y la dignidad hecha trizas. Y lo peor de todo, según Demet, es que Napoleón parecía estar disfrutando de la situación. Tenía una mirada traviesa en sus ojos, una especie de satisfacción canina que hizo que Demet hirviera por dentro. Era como si el perro supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si estuviera consciente del caos que había provocado y se deleitara con ello. Después del incidente, la cena había perdido todo su encanto. El Chateau Margaux ya no sabía tan bien, las conversaciones ya no eran tan interesantes, la atmósfera se había agriado.
Demet se sentía humillada, avergonzada y sobre todo robada de su dignidad. Por eso al día siguiente había decidido denunciar a Napoleón a la policía, buscando justicia por la afrenta cometida. El oficial Pablo o Miguel escuchó atentamente el relato de Demet, intentando mantener una expresión seria en su rostro, un ejercicio de autocontrol que ponía a prueba su entrenamiento. Debió ser difícil, porque la historia era realmente absurda, digna de una comedia de enredo. Después de que Demet terminó su relato con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, Pablo o Miguel le explicó amablemente con la mayor delicadeza posible, que lamentablemente no podían arrestar a Napoleón por robar un trozo de comida. No era un delito en el sentido legal de la palabra. Le sugirió que quizás debería considerar entrenar mejor a su perro, contratar a un adiestrador profesional, o tal vez simplemente mantenerlo fuera de la habitación durante las cenas. Pero Demet no se rindió fácilmente. Insistió en que Napoleón debía ser castigado por su comportamiento, que su acción no podía quedar impune. Sugirió que lo encerraran en una perrera, que le pusieran un bozal para evitar futuros incidentes, o incluso, que lo obligaran a hacer trabajo comunitario recogiendo excrementos de otros perros en el parque, una especie de castigo divino para el ladrón de dignidades. Pablo o Miguel, exasperado, le explicó una vez más, con un tono de voz ligeramente más elevado, que la policía no podía hacer nada. Sin embargo, se ofreció a tomar nota del incidente en el registro, solo para que constara que un perro llamado Napoleón había sido acusado formalmente de robar la dignidad de una mujer en una cena. Demet, aunque decepcionada y frustrada, aceptó a regañadientes. Se fue de la comisaría con la cabeza en alto, aunque la derrota se reflejaba en sus ojos, decidida a hacer justicia por su cuenta, a encontrar una manera de resarcirse del daño causado por Napoleón. ¿Y qué pasó con Napoleón? Bueno, la historia no lo dice. Pero podemos imaginar que siguió siendo un perro travieso y juguetón, ajeno a la controversia que había causado, durmiendo plácidamente en su cama, soñando con pollos al vino tinto. Probablemente incluso se sintió orgulloso de su hazaña, un héroe a su manera, un Robin Hood canino que desafió las convenciones sociales. La moraleja de esta historia, mis queridos detectives de sillón, es que los perros pueden ser impredecibles. Pueden ser adorables, leales y compañeros incondicionales, pero también pueden ser ladrones, traviesos y a veces robarnos la dignidad de las maneras más inesperadas. Pero en lugar de enojarnos y buscar venganza, quizás lo mejor sea aprender a reírnos de la situación, a aceptar las imperfecciones de nuestros amigos peludos y a recordar que al final del día, el amor y la compañía que nos brindan son invaluables. Pero bueno, eso es parte de su encanto, ¿no creen? Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta peculiar historia. La verdad es que me hizo reír muchísimo cuando la encontré. Para recapitular, hoy hemos conocido a Demet, una mujer que se sintió humillada por su perro Napoleón después de que éste le robara un trozo de comida de la mesa durante una cena con amigos, un cocaubín exquisitamente preparado. Demet, indignada, denunció a Napoleón a la policía, acusándolo de robarle su dignidad. Aunque la policía no pudo hacer nada al respecto, la historia sirve como un recordatorio de que los perros pueden ser impredecibles y que a veces, lo mejor que podemos hacer es reírnos de la situación. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura detectivesca. Espero que se hayan reído tanto como yo al contarles esta historia. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar con sus mascotas? ¿Alguna vez los han acusado de robar su dignidad? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus historias. Y si tienen alguna otra historia extraña o caso criminal peculiar que les gustaría que investigara, no duden en compartirla conmigo. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y pueda seguir trayéndoles las historias más extrañas y los casos más inusuales. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, detectives. Sigan investigando.